Un lunes más pasamos consulta con Hugo Gómez Garrido, psicólogo y psicoterapeuta. Pueden consultarle en su página web www.hugogomez.es y anoten, porque pasa consulta en el Centro de Evaluación y Psicoterapia en la calle Mesones, en el número 2, en el teléfono 925 82 46 47 y en Évora Salud, que está en la calle Salvador Allende, en el número 9. El teléfono para pedir consulta en este centro es el 925 68 46 60. Buenos días, Hugo. Muy buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar a nuestros oyentes de la autoestima y el autoconcepto. ¿Esto qué es? ¿Esto del autoconcepto qué es? Que no lo había escuchado yo nunca. Es que normalmente autoestima y autoconcepto, las personas utilizan autoestima como término general, sí, ¿no? Pero son cosas distintas. Anda. Casi siempre cuando hablamos de hecho de autoestima nos estamos refiriendo al autoconcepto. Fíjate. El autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos, sí, tanto física como mental, como emocional, es cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos. Entonces viene determinado un poco por cómo hemos aprendido a vernos, por cómo nos ha visto nuestra madre y la gente que tenemos cerca. ¿Y entonces la autoestima, Hugo, qué es? La autoestima es dónde nos situamos nosotros con respecto a las demás personas. Es decir, nosotros a los demás los vemos de una manera y cómo nos vemos a nosotros con respecto a ellos. ¿Dónde nos situamos? Los demás son mejores, los demás son peores, soy uno más, ¿no? Dependiendo también de que nos pase, pues muchas veces parece que decimos, es que todo el mundo es feliz menos yo. Todo el mundo, sí. Yo soy muy nervioso y las demás personas son muy tranquilas, ¿no? Bueno, entonces esto entraría dentro de ese concepto de autoestima, ¿no? Eso es. Fíjate, pues una cosa ya que hemos aprendido. Hugo, entonces esta frase que decimos a veces de tienes la autoestima baja, ¿esto está bien dicho? En realidad, como decíamos, nos referimos al autoconcepto. Es decir, nos vemos, pues eso, cuando decimos, es que soy un desastre, soy lo peor, no sé qué, tal. Sí. Todo eso estamos mandándonos mensajes al autoconcepto. Y lo único que estamos es repitiendo, de alguna manera, patrones y frases hechas que nos han dicho alguna vez. ¿Y qué consecuencias puede llegar a tener un autoconcepto o una autoestima distorsionados? Bueno, pues una de las más características es la depresión. Cuando tú piensas que no vales, cuando tú piensas que eres más tonto que los demás, autoestima. Cuando tú piensas que eres más feo que todos los demás, cuando tú piensas tal, empiezas a dejar de ver el futuro. Dices, ¿qué futuro tengo yo? Claro. Y ya hemos hablado muchas veces de que el futuro tiene que ver con la depresión. El no ver futuro provoca depresión. ¿Cómo se puede llegar a una distorsión tal del autoconcepto o de la autoestima? Eso empieza desde pequeño. Imaginemos que tú estás en casa y por lo que sea, pues tu madre siempre te está diciendo, es que mira qué desastre eres, si es que te has quedado muy bajito, si es que estás muy gordo, si es que... Y empiezan a decirte cosas, ¿no? En el colegio te empiezan a insultar y tú lo asumes. En vez de reaccionar diciendo, bueno, pues no, o tengo otras cosas, o tengo tal, simplemente lo asumes y lo interiorizas. Y según vas creciendo, digamos que ni siquiera te cuestionas si eso es verdad o no. Incluso si te dicen es que estás muy gordo y luego tú has hecho gimnasio, tú estás súper en forma, tal, sí. Eso siempre te va a quedar ahí si no lo tratas. ¿Y no hay alguna forma de combatir eso? O sea, el concepto que uno tiene de uno mismo, la autoestima que pueda desarrollar, ¿está siempre condicionada por nuestro entorno? Tiene arreglo, ¿no? Por decirlo de alguna manera coloquial, tiene arreglo. Lo primero que tenemos que hacer es buscar ayuda. Siempre pues un psicólogo nos puede ayudar a reconfigurarnos en ese sentido. Una de las cosas más importantes es que nos demos cuenta que eso que nos decimos a nosotros mismos, estás gordo, y a lo mejor no lo estás, ¿no? Sí. Por ejemplo, en un caso de anorexia, estás gordo, estás mal, eres tonto, son frases que ya nos han dicho a nosotros, son cosas que nos han grabado en nuestra mente. Es como un lavado de cerebro que nos han hecho de pequeño a manera de repetir, y ya nosotros nos lo hemos interiorizado. Entonces lo primero es reconocerlo. Lo segundo es encontrar esas frases, esa persona que nos lo decía,
que a lo mejor no era con mala intención, pero que nos marcó. Y luego trabajarlo. Normalmente se trabaja de dos maneras. Uno, con psicoterapia, bien trabajamos con hipnosis, con MDR, con cualquiera de las técnicas para volvernos atrás. Sí. Y luego tiene que haber una serie de cambios conductuales. Es decir, hay personas que sí, que por ejemplo están muy obesas y han hecho mucho deporte para trabajarse. Pero hay otras personas que simplemente se han rendido. Y han dicho, bueno, pues si voy a estar gordo y me han dicho que soy gordo, pues voy a comer más, ¿no? Sí. Y hay obesidades, hay otro tipo de cosas. O soy tonto y me niego ya a estudiar, porque ¿para qué voy a estudiar si soy tonto? Y como un tonto va a tener una carrera, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer un cambio conductual. Ir, por un lado, la terapia para borrar esos esquemas, para meterlos en la memoria esa que no nos vuelve. Sí. Y luego empezar a hacer pequeños cambios conductuales. Oye, pues voy a salir a andar para bajar un poco, voy a controlar mi comida, voy a comer más sano, voy a apuntarme a un curso, que yo sí que valgo, ¿no? Claro. Y así vamos un poco reconfigurándonos y superando eso, ¿no? Y podemos llegar a reconocernos, a volver a hacernos un concepto de nosotros mismos. Sin duda. Sobre todo, lo más bonito es que en cuanto cambia el autoconcepto, en cuanto tú dices, ostras, pues no soy tonto, ostras, pues no estoy gordo, o bueno, y si estoy gordo, ¿qué? ¿No? Cambia nuestra autoestima, cambia nuestro lugar en el mundo con respecto a los demás, y ya te dejas de ver como peor a todos, ¿no? Claro. Es tratable también, porque esto, la depresión o todos estos casos que está comentando, podrían darse, o en su mayoría se dan en personas que se ven siempre por debajo de los demás. Pero ¿se puede tratar también a las personas que se ven por encima de los demás? Es mucho más complicado, es una pregunta excelente, es mucho más complicado, porque ahí entra en juego el narcisismo. Claro. Imaginemos un niño que le han dicho desde pequeño, tú eres el mejor, tú eres el más guapo, los demás son más feos que tú, los demás son más tontos que tú, los demás son tal, y en la vida nadie es así. Claro. No existe el más guapo, el más listo y el más todo con respecto al resto del mundo, ¿no? La mayoría de las personas somos normales. Bueno, pues esa persona sin querer, o los padres le están grabando a ese niño algo que de mayor va a ser muy complicado quitar. Esa sensación de superioridad, que no es nada bueno, ¿no? Y que al final se vuelve muy patológico, porque el narcisismo es uno de los peores trastornos que hay. Y muy insoportable cuando lo tienes cerca. Totalmente, pocos amigos. Bueno, la semana que viene, ¿qué vamos a tratar, Hugo? La semana que viene vamos a hablar de uno de los trastornos del estado de ánimo más importantes, el trastorno bipolar. Bueno, o mejor dicho, los trastornos bipolares, porque dentro de ese bloque hay varios subtipos. Y es algo que en nuestros días cada vez se ve más. Personas que tienen, y sobre todo de la ciclotimia, que es un tipo de trastorno bipolar muy leve entre comillas, pero que se detecta muy mal, sobre todo en primera consulta de psiquiatría. Necesitas hablar mucho con el paciente para detectar eso, y normalmente esas personas las diagnostican de depresión, solo de depresión, y tomar medicación solo para depresión en ese tipo de pacientes lo que hace es agravar los síntomas. Entonces yo creo que es importante que aclaremos esos conceptos. Bueno, yo esa clase no me la pierdo, Hugo, porque sí que tengo muchas dudas en relación a los trastornos bipolares. Nunca he sabido bien qué son y qué es lo que implican. Así que el próximo lunes, nueva consulta con Hugo Gómez Garrido, psicólogo y psicoterapeuta. Visiten su página web www.hugogomez.es o vayan a las consultas en el Centro de Evaluación y Psicoterapia 925 82 46 47 o en Évora Salud 925 68 46 60. Hasta la semana que viene. Muchas gracias.